antes de irnos al tema de Morelos, que es un tema al que le estamos dando muchísimo seguimiento, quiero que hablemos justamente sobre un atentado que se da. Atentado, mis polainas. Una noticia que surge el fin de semana con el candidato a la gubernatura del estado de Puebla, Eduardo Rivera. Se acordarán que fue muy sonado porque Eduardo Rivera suspende y hasta la Guardia Nacional va y lo protege cuando él denuncia que suspende su gira en el estado porque le acababan de hablar en su casa que había sido víctima de un atentado y que era increíble cómo es que lo estaban amenazando y ta. El asunto es que tenemos otros datos, hijo. Y está bien canijo, bien canijo. Contexto súper sencillo para que me entiendan. Eduardo Rivera vive en la capital poblana y fue víctima de sus propias políticas al final del día. Eduardo Rivera fue víctima de su propia incapacidad, porque fue víctima de la violencia que muchos poblanos hemos vivido y créanme, yo lo sé. Nos han asaltado en el centro histórico de Puebla. Fuimos por unos churros y cuando regresamos ya nos habían dado un cristalazo, robados. Luego, de hecho, antes, a esta segura servilleta que tienen enfrente, un sábado van y encañonan a mi mamá a su negocio. Entran a mi casa y roban. Le pegaron hasta a mis perros. Al siguiente sábado, van y asaltan la fábrica de mi papá. Ese es Puebla. Es un Puebla donde hemos tenido, por ejemplo, cuando Eduardo Rivera era alcalde la primera vez, mi papá todavía vivía, y fue secuestrado por policías municipales, aparentemente. Lo llevaron a un cajero, fue un modus operandi que fue muy sonado durante ese periodo del morenovallismo y sobre todo en la capital de Puebla, pero también pasó en otros lados. Lo llevan al cajero, le piden a mi papá que saque todo el dinero que pueda en su cajero, su coche se lo llevan a dar vueltas y luego lo regresan a su coche y lo dejan ir. Resulta que la patrulla aparentemente era falsa. ¿Qué pasa? Eso fue un año. 2 años después, a mi papá en su casa entraron a robarlo y lo golpearon. ¿A qué voy? Siempre que han gobernado los panistas y en el Inter cuando fue el cambio, porque cuando a nosotros nos roban fue la transición de cuando estaba saliendo Claudia Rivera Vivanco. ¿Cuál es mi punto aquí? La capital de mi estado no es la más pacífica como se ha querido vender en los últimos años. El punto es que Eduardo Rivera, que gobernó la capital ya 2 veces y que las 2 veces que lo ha gobernado ha incrementado la violencia, fue víctima de su propia incapacidad cuando la gobernó. Él llega y denuncia que entraron a su casa, que entraron a la casa del vecino buscándolo a él y de hecho arma todo un escándalo diciendo que estaba preocupado por las amenazas, le echan la culpa a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y se le olvida que esa responsabilidad, ese delito, es responsabilidad del municipio, la prevención. Eso no tendría que haber pasado. Aquí el punto es que Eduardo Rivera pues hace una pequeña transmisión en vivo en sus redes sociales con su esposa y da una versión interesante de los hechos a la que yo insistiré. Nosotros tenemos otros datos. Vamos a escuchar lo que dijo el candidato del PRI-PAN-PRD a la gubernatura del estado de Puebla. Amigos, ¿cómo están? Estoy aquí con Lili, leyendo todos los mensajes que nos han enviado estos días y ambos queremos agradecerles. Como se imaginarán, no han sido días fáciles, pero gracias de todo corazón por su cariño y apoyo. La verdad, compartimos muchas de las expresiones que nos han hecho llegar por las redes sociales. Porque sí es muy triste todo lo que sucedió el sábado pasado, de ver cómo gente totalmente ajena a mi actividad pública haya sido violentada de esta manera tan cobarde. Pero aún es más triste
Saber también que es lo mismo que sufren miles de poblanas y poblanos día con día, con la violencia e inseguridad totalmente injustificada. Lo que nos ocurrió este fin de semana no es un hecho extraordinario. Comparto la opinión de muchos de ustedes que, por desgracia, esto es algo común en nuestro México y en nuestro estado de Puebla. Pero no lo podemos ni debemos normalizar. Porque yo lo he dicho muchas veces, esta estrategia de abrazos, no balazos, no funciona, así de simple. Son muchos casos de gente herida, violentada, fallecida, como resultado de la violencia en nuestro país. No por algo, este sexenio es el más violento de nuestra historia. No se vale. Nosotros hemos tenido mucha suerte, lo sé, porque no solamente hemos tenido la oportunidad de tener seguridad, sino la valentía de nuestra vecina, quien fue la que realmente protegió nuestra casa al no dar información a los criminales. Ella salvó la vida de Lili y salvó la vida de mis hijos y la propia. Y esa valentía que mostró mi vecina, sé que es la misma que muchas poblanas y poblanos tienen cada día, cuando lidian con la inseguridad diaria, cuando usan el transporte público, cuando ya los asaltaron o algún lugar en donde fueron violentados. Y por ello este hecho aún toma más trascendencia para nosotros. Porque si cada uno de ustedes tiene ese impulso diario, nosotros como familia y como campaña no nos vamos a quedar inmóviles. Gracias a Dios, nuestra vecina y sus hijas están recuperándose de las lesiones físicas y el proceso psicológico les llevará mucho más tiempo. Eso es lo más importante, que sanen y que se les haga justicia. Pudimos platicar el otro día con ella y desde acá quiero públicamente y de forma muy sincera agradecerle porque nunca se dobló ante la presión y los enormes golpes que recibió ante la insistencia de esos cobardes de decirle dónde estaba mi esposo. Lalo, aún viendo a sus hijas maniatadas y golpeadas, sin duda nos salvó la vida a mí, a mis hijos y en especial a Lalo. Y lo más lamentable de esto es la reacción de algunos actores políticos de Morena, que ponen en duda las palabras de una mujer que ha sido golpeada de esta forma y que pongan en duda el trauma por la que ellas pasaron, porque la familia también ha pasado. Yo entiendo que al calor de la contienda por la gubernatura, pues puede haber expresiones, pero hay cosas que no se valen, como esta que es realmente indignante. Poner en duda el testimonio de las víctimas ante la fiscalía no es ponerme en duda a mí, es poner en duda las palabras de una madre violentada que junto con sus hijas quieren hacer de ello una utilización política y revictimizarlas. Puebla no merece tener políticos de tan baja estatura. Vamos a trabajar porque Puebla, nuestras familias, vivan con tranquilidad y prosperidad, dentro y fuera de sus hogares. Que caminen sin miedo, que todas y todos regresen a casa, que nadie sienta la angustia ni la impotencia que envuelve la violencia. A nombre de Liliana, de mis hijos y mía, gracias nuevamente a todas y a todos por sus oraciones, su cariño y su apoyo. Nuestra familia realmente está conmovida por las muestras de afecto que nos han hecho llegar. Les aseguro que lo único que ha logrado este suceso es darnos más fuerza, más determinación para hacer de Puebla un estado mejor, con mejor rumbo, en donde todas y todos, sin excepción, estén mejor. Sigamos adelante. Muchas gracias. Ay, a ver, vamos por partes. Insisto, nosotros tenemos otros datos. ¿En dónde es este asalto? ¿Dónde es este, dice Eduardo Rivera, ataque a su persona? Y que su vecina fue valiente. Sí, la neta es que sí, la vecina fue valiente, pero quien la está usando es él. Esto se da en un fraccionamiento, para empezar. Fue un fraccionamiento, es un cerrado, es un lugar cerrado. Es un fraccionamiento que está ubicado en la colonia Santa Cruz Buenavista, en la zona de Zabaleta.
Esa zona de por sí es una zona llena de fraccionamientos, solamente digamos que lejos de la calle principal, donde están los fraccionamientos y donde están las entradas de los fraccionamientos, todavía hay un poco de casas del otro lado, pero están como metidas y al final. Pero esa zona en particular es de fraccionamientos. Eduardo Rivera vive dentro de un fraccionamiento. Entonces, lo que aquí pasa, lo que dicen es que despuesito de las 9 de la noche del 4 de mayo, 4 personas habrían sometido a los vigilantes del fraccionamiento y entonces aparentemente habían entrado y llegaron buscando a Eduardo Rivera, según la versión de Eduardo Rivera, pero se equivocan de casa. Los datos y la información que tenemos es que en realidad fue un robo a casa habitación. Llegan a robar una casa habitación. La vecina es la que dice que su vecino es político, que es el candidato, y ahí es cuando los delincuentes dicen, pues tráemelo y lo recibimos con un balazo, pero no iban por Eduardo, ellos iban directamente a robar la casa. Y es la vecina la que dice, pero mi vecino es político. Y ahí es cuando viene esta respuesta. O sea, se alteraron los hechos. ¿Por qué? ¿Por qué Eduardo Rivera altera la situación? ¿Por qué le convendría hacerlo? Porque si llega a decir que fue un robo a casa habitación, está evidenciando que él no cumplió como presidente municipal en la prevención del delito. Esa es la única razón. ¿Saben cuál es el problema? Que no es la primera vez que vemos un montaje. Me extraña de Mario Riestra, de Eduardo Rivera no, pero de Mario sí me extraña. Porque Mario Riestra, ¿se acuerdan cómo hace un par de semanas dijo que una persona se le había acercado y que le dijo que lo iba a matar? ¿Te acuerdas de este video? Que después la persona sale y dice, pues es que yo nada más me quería tomar una foto con él, fue a declarar, estuvo en la fiscalía y dijo, pues que yo nada más me quería tomar una foto con él. Y luego empezaron a lincharlo porque el señor estaba borrachito. Entonces, no, es que estaba borrachito. Pero el señor dice, pues es que yo que me quería tomar una foto. Hay una enorme diferencia entre me quiero tomar una foto contigo y quizás llegó de una manera impertinente y decir que quería amenazarlo y que lo amenazó. Al final el tema se murió. Yo no entiendo la necesidad de recurrir a un montaje, no me queda claro. De Eduardo Rivera no me extraña. Miren, yo no tenía una mala percepción de Eduardo Rivera como persona, como político sí, pero de Riestra pensé que era un poquito distinto y me queda claro que no.